Hola, buenos días. Con esta clase vamos a terminar ya con Góngora. He visto que, os pedí que explicarais o intentarais resumir el contenido de la soledad primera. Algunos lo habéis buscado, obviamente, en internet, ¿no? Y habéis sido capaces de explicarlo con bastante soltura. Espero que hayáis entendido lo que habéis copiado. Y los que lo habéis hecho por vosotros mismos, pues no habéis llegado a mucho, ¿no? Es normal. De hecho, aquí viene la primera cuestión acerca de las soledades. Y es que cuando se publicaron en el siglo XVII, hace ya 400 años de ello, tampoco las entendieron. Quiero decir, no os vayáis a pensar que con las soledades el único problema que tenéis es la época, es la distancia de la época. Porque en la misma época tampoco se entendía, ¿no? De hecho, el primer verso, que seguro que sí que lo habéis entendido, ¿no? Era del año la estación florida, es decir, la primavera. Decían que era lo único que se entendía del poema. Decían, el primer verso es lo único que se entiende del poema. A partir de aquí es todo oscuridad, ¿vale? Vamos a intentar desentrañar un poquito esta oscuridad. Porque debajo de la complicación que implica esta soledad, pues se esconde un aprendizaje lírico, un aprendizaje poético bastante importante. Bueno, para empezar, aquí el poeta no nos está hablando a él de lo que a él le pasa, sino que nos está narrando, ¿vale? Nos está narrando. Nos está describiendo una escena, ¿no? Dice, era del año la estación florida, en que el mentido robador de Europa es un mito, el mito del robo, del rapto de Europa, que a lo mejor algunos lo conocéis, los de griego especialmente. Europa es la hija de un rey, de la que se enamora Zeus, el padre de los dioses, y Zeus toma la forma de un toro para seducirla, y cuando ella se acerca a tocar al toro porque era precioso, pues él la rapta, ¿no? La sube sobre su grupa y la rapta. Y se la lleva por los terrenos, ¿no? Por todos los territorios por los que los busca el padre, que acabarían siendo lo que hoy día entendemos por Europa, ¿vale? O sea, un poco un mito fundacional del origen del concepto de Europa, ¿vale? Bueno, pues entonces nos dice, era del año la estación florida, en que el mentido robador de Europa, en que Zeus hecho toro, media luna las armas de su frente y el sol todos los rayos de su pelo, luciente honor del cielo, en campos de zafiro pace estrellas. Es decir, lo único que nos está describiendo es que aparece una constelación. Aparece la constelación de Tauro. Y además, digamos que acrecentada esta visión por la media luna que hace como las astas de un toro, ¿no? Es un luciente honor del cielo, decía es la primera Venus, que es la primera estrella que aparece en el firmamento en verano, y que es tan brillante que en campos de zafiro, el zafiro sabes que es una piedra azul, el cielo en campos de zafiro pace estrellas. Se come a las demás estrellas porque tiene una luz muy fuerte, ¿no? O sea que lo único que nos está describiendo es primavera, empiezan a aparecer las primeras estrellas en el cielo, y así que entendemos que estamos en el atardecer. De hecho nos dice, y el sol todos los rayos de su pelo, es decir, sigue habiendo sol y aparecen la media luna y las primeras estrellas, o sea que estamos al atardecer. En campo, eso, empiezan a salir las estrellas. Dice, cuando el que ministrar podía la copa a Júpiter mejor que el garzón de Ida, cuando... Aquí aparece un muchacho, ¿no? Alguien, el que ministrar podía la copa a Júpiter mejor que el garzón de Ida. Es decir, un muchacho que podría haber administrado la copa a Júpiter mejor que el garzón de Ida. ¿Quién es Júpiter? Júpiter es el padre de los dioses, el dios de dioses, Zeus de la mitología griega, es Júpiter en la latina, ¿no? Y el garzón de Ida es
un muchacho muy guapo, también al que Júpiter Zeus rapta y se lo lleva al Olimpo para que le sirva de copero, ¿no? Y también lo rapta. Ya ves que Júpiter era un Zeus, era un tipo que cuando le gustaba algo, le gustaba a alguien, no se lo pensaba dos veces, ¿no? Bueno, el caso es que nos está diciendo, claro, lo rapta porque era muy guapo este muchacho. También para que los que piensen que la homosexualidad es una cuestión de los tiempos que corren, pues no, esto es consustancial al hombre, obviamente. El caso es que hay un muchacho que es muy guapo, ¿no? Que es más guapo que el garzón de Ida. Pero náufrago y desdeñado, sobreausente, es decir, ha sufrido un naufragio y ha sido desdeñado ¿por quién? Pues supuestamente por una amada, porque nos dice que lagrimosas de amor, dulces querellas, da al mar, ¿no? Un náufrago que además está desdeñado por la ausencia de su amada, porque no puede ver a su amada, y el mar que condolido, es decir, que movido por la pena de este hombre, fue a las ondas, fue al viento, el mísero gemido, el gemido de este muchacho es a la onda, es decir, a la ola, al mar, y al viento, fue segundo de Arión, dulce instrumento. Arión es otro personaje mitológico que se dice que en mitad de una tempestad, con su música tan puramente suave, fue capaz de amansar las aguas, ¿no? Pues igualmente nos dice que el quejido de amor de este muchacho, de este náufrago, pues también sería tan dulce y tan hermoso que es capaz de aplacar a los vientos y a la ola. ¿Vale? Si recordáis el primer soneto que vimos, el de descaminado, enfermo, peregrino, el que pisaba la confusión del desierto, el que estaba perdido en mitad del desierto, aquí nos vamos a encontrar otro personaje similar. Si alguien que no sabemos quién es, lo único que sabemos es que está perdido y que está triste, ¿no? y que tiene un problema amoroso. Pero no sabemos nada más, ni lo vamos a saber, ya veréis. Es un muchacho, ¿no? Y ahora no, punto, ¿no? Y ahora nos empieza otra oración. Del siempre en la montaña opuesto pino al enemigo noto, es decir, de un pino que está en la montaña opuesto al el enemigo noto, el noto es un viento, es decir, de un pino piadoso miembro roto, es decir, un trozo de pino, breve tabla, del fin no fue pequeño al inconsiderado peregrino. Es decir, que un trozo de madera que había en el mar, pues le sirvió de tabla a este muchacho, ¿no? Que no le pasó como al protagonista de Titanic, que solo había una tabla para dos. Este hombre por lo menos estaba solo y pudo hacer uso de la tabla. Dice, del fin no fue pequeño, al inconsiderado peregrino. El peregrino ya nos está diciendo otra cosa de este peregrino, de este náufrago, y es que es inconsiderado, es que no tienes eso, ¿no? Inconsiderado, ¿por qué? Porque a una libia de ondas su camino fió y su vida a un leño. Es decir, se está riendo de él, se está riendo de su propio náufrago y le está diciendo, pobre diablo, no eres muy listo ni muy espabilado, porque fías tu camino al mar que no tiene camino, que es una libia, se refiere a un desierto de ondas, de olas, ¿no? ¿Qué caminos puedes encontrar en el desierto? ¿Qué caminos se pueden encontrar en el mar, ¿no? Aquí veis la comparación del soneto del otro día con este poema y tiene que ver en buena medida con eso. Bueno, aquí tenéis otro elemento más, mejor dicho, ¿no? Y es que tanto en el desierto como en el mar no hay camino. Pues fió su camino al mar donde no hay camino y fió su vida a un leño, ¿no? Y es como un... ¿Veis que el poema es muy complejo, muy difícil de entender el nivel de lenguaje, en las continuas alusiones que se hacen a la mitología, pero sin embargo, luego lo que nos está contando y el tono con el que nos lo está contando dista mucho de ser un tono grandilocuente.
Es decir, no nos está contando grandes sentimientos, sino que nos está diciendo pues un náufrago que una tarde de primavera pues, su barco lo lanza al mar y este hombre pues sobrevive como puede, agarrándose a un palo, ¿no? A un leño que se encuentra a mitad del mar. No tiene más, ¿no? Dice, del océano, pues, antes sorbido y luego vomitado, no lejos de un escollo coronado de secos juncos, de calientes plumas, alga todo y espuma, halló hospitalidad donde halló nido de Júpiter el ave, ¿no? La siguiente frase básicamente nos dice, el problema también es que ya os dije en la otra clase que Góngora utiliza un orden, un hiperbatón que se llama, que es el orden sintáctico latino, ¿vale? Y sobre todo el de Ovidio. Entonces, por eso nos cuesta captar la estructura de la frase. Tenemos que esperar, os aconsejo que esto se lee de punto en punto, de manera que luego lo podemos ir ordenando, ¿no? Podemos decir que halló hospitalidad este hombre no lejos de un escollo coronado de secos juncos de calientes plumas, donde halló nido de Júpiter el ave. Es decir, halló hospitalidad en una roca. Llega a una playa, o a una zona donde lo que se encuentra son secos juncos y calientes plumas. Alga todo y espuma se refiere al océano y al propio náufrago, pero por eso digo que va mezclando todas las cosas, ¿no? Júpiter, otra vez Zeus, ¿no? Otra vez hace alusión a... aquí hace alusión a Afrodita, a Venus, ¿vale? Que también se la representa como un pájaro. O a Leda, también, con quien tuvo dos hijos, Zeus, convertido en cisne. El caso es que lo que nos está diciendo es que el océano lo vomita, lo lanza hacia la arena, donde encuentra por fin hospitalidad entre los secos juncos y las calientes plumas, ¿no? Ya de repente va a cambiar el espacio, ¿no? Seco y caliente. Ya ha cambiado la alga, la espuma, la onda, los caminos, el peligro ha pasado, ¿no? Se ha salvado. Y por eso, como se ha salvado, lo primero que hace es besar la arena. Dar gracias porque es que acaba de salvar la vida. Y de la rota nave, aquella parte poca que lo expuso en la playa, dio a la roca. ¿Qué es de la rota nave aquella parte poca? Pues el leño en el que venía el hombre sustentado. Un leño de pino, pero que sería un cacho de la nave, un cacho del barco, que se había desprendido y que él había usado para poder llegar a la orilla, ¿no? Y llega a la playa, lo expuso y se lo entrega a la roca como ofrenda. Digamos que lo entrega como ofrenda a los númenes, a los dioses de la naturaleza, ¿no? Lo cual es muy... todo... O sea, la poesía góngora es muy grecolatina, ¿no? Es muy antigua. Digamos que las deidades que aparecen en la mitología se parecen más casi a la antigüedad griega y romana que al cristianismo, ¿no? Dice que aún se dejan las peñas lisonjear de agradecidas señas. Que aún las peñas, las rocas, aunque no lo creas, también se dejan lisonjear, se dejan... agradecen que tú seas agradecido, ¿no? Por así decirlo. Desnudo el joven, llega desnudo a la playa, cuando ya el vestido océano ha bebido, restituirle hace a la arena, es decir, su vestido el océano se lo había llevado y ahora en una ola se lo hace restituir a la arena, se lo deja encima de la arena. Y al sol lo extiende luego, que, lamiéndolo apenas, su dulce lengua de templado fuego, lento lo embiste y con suave estilo la menor onda chupa al menor hilo. Esto es una barbaridad. Esto es una absoluta barbaridad de Góngora.
la absoluta sensualidad con la que nos está describiendo, simple y llanamente, cómo este náufrago extiende su ropa en la arena, ¿no? Lo extiende en la arena, y cómo el sol, el débil sol de la tarde ya seca las ropas de este muchacho. ¿Cómo lo dice, no? Su dulce lengua de templado fuego, lento lo embiste. ¿Por qué embiste la luz a la ropa? Porque recordad que estaba Tauro, ¿no? Estaba el toro en el cielo, ¿vale? Representando a la luz. Lento lo embiste y con suave estilo. Porque claro, recordad que es una luz del atardecer, es una luz suave, la menor onda, la menor ola, el último hilillo de agua chupa al menor hilo, ¿no? Es una barbaridad. De hecho, si no nos dicen, si nos lo sacan de contexto, podemos pensar de todo con estos 4 versos, ¿verdad? Podemos pensar de todo. Bueno, ya hemos visto de qué trata las soledades, ¿verdad? Las soledades es la narración, por decirlo de alguna manera, de un peregrino, de un náufrago que llega a tierra y ahora vamos a ver cómo simplemente va vagando de unos espacios a otros, donde se va encontrando con distintas gentes, pero sin que sepamos nunca ni de dónde viene este náufrago, ni quién es, ni qué objetivo tiene, ni hacia dónde se dirige. No sabemos nada. Ese fue uno de los principales reproches que le hicieron a las soledades de Góngora en su propia época, ¿no? Y es que empezamos a leer y no sabemos nada de la historia. ¿Qué historia es? Que no sabemos ni el nombre del protagonista, ¿no? Y no lo vamos a saber. Y aquí os he dejado simplemente dos fragmentos, ¿no? El primero, que es simplemente cómo abandona la playa e inicia su camino, ¿no? Dice: no pues de su luz los horizontes que hacían desigual confusamente montes de agua y piélagos de montes, es decir, desdorados los siente, es decir, está atardeciendo y se hacían de forma desigual y confusamente en el horizonte, y se confunden los montes de agua y los piélagos de montes. Piélago es una palabra que alude a la alta mar, ¿no? Entonces, digamos que ya está oscureciendo y a lo lejos no se puede distinguir perfectamente qué es monte y qué es mar, ¿no? Dice: cuando, entregado el mísero extranjero en lo que ya del mar redimió fiero, ¿no? Cuando ya este mísero extranjero está entregado a su destino, está entregado a que tiene que seguir hacia adelante, y ahora viene otro de los versos como el que vimos en la fábula de Polifemo Galatea. Entre espinas, crepúsculo, pisando, riscos que aun igualara, más volando veloz, intrépida ala, menos cansado que confuso, escala, menos cansado que confuso. Confuso es la clave de las soledades, ¿no? Confuso. Igual que el descaminado, enfermo, peregrino, la confusión pisando del desierto. Simplemente nos explica pues cómo al atardecer este hombre va subiendo los riscos para salir de la playa, ¿no? Pero fijaos en este verso de nuevo, como el de pisando la dudosa luz del día o la confusión pisando del desierto. Es decir, entre espinas va pisando crepúsculo, va pisando el suelo, ¿no? Va pisando el suelo de la roca que escala, ese suelo que está iluminado por la luz del atardecer. Y lo que hace Góngora de nuevo es materializar algo que no es material, ¿vale? En la poesía de Góngora ya hemos visto que aparecen todo el rato materialidad, se recrea la descripción de Polifemo, se recrea la descripción de las soledades, se recrea en todo. Pues este hombre llega a materializar lo inmaterial. Entre espina, crepúsculo, pisando, ¿no? Va pisando los mismos crepúsculos, ¿vale? Y ya simplemente esto es, pues bueno, el tal dirigente el paso, el joven apresura, ¿no? Midiendo la espesura con igual pie que el raso, es decir, va andando por los bosques
fijo a despecho de la niebla fría, en el carbunclo norte de su aguja, o el austro brame, o la arboleda cruja. Él sigue a un carbunclo porque él ha visto una luz a lo lejos, ¿vale? Que son ese fragmento que está aquí. Y ya nos dice aquí cómo llega a una cabaña de pastores. Y este simplemente os lo he dejado porque me parece que la última imagen de este verso es también una maravilla, ¿no? Dice: el can ya vigilante, un perro que hay en esta cabaña de pastores. El can ya vigilante convoca, es decir, llama, habla, ladra, dicho de otra manera, despidiendo al caminante, ¿no? Convoca diciéndole: aquí no te acerques. Y la que desviada luz poca pareció, es decir, la luz que había visto a lo lejos y que él ha seguido, tanta es vecina que yace en ella robusta encina, mariposa en ceniza desatada. Lo único que nos dice es que a lo lejos había visto una luz y resulta que esa luz es una lumbre que tenían ahí encendida los pastores, una lumbre de encina. Pero la forma de describirla es que yace una robusta encina. Una encina, sabéis que es un árbol, una encina que ha crecido, a un árbol con la madera muy dura, muy grande. Mariposa en ceniza desatada. ¿Por qué es esto de mariposa en cenizas desatada? Nos está describiendo la imagen de la encina quemándose, como si la encina se estuviera desatando en pequeñas mariposas de ceniza que van subiendo hacia el cielo, ¿no? Es una imagen bestial, ¿vale? Y nada más, con esto ya hemos terminado Góngora. Yo entiendo que esto es muy complicado para vosotros, pero no quería terminar sin al menos que quien quiera tenga la oportunidad de pararse un segundo a leer a Góngora medio decentemente. Yo sé que he ido muy rápido y que hay muchos poemas y que son muy difíciles, pero es lo que nos queda, ¿no? Simplemente terminar con que bueno, lo veremos cuando veamos a Quevedo en comparación, ¿no? Pero digamos que la característica de Góngora que creo que es más trascendente, no mejor a la hora de leer, pero más trascendente en la historia de la literatura, es precisamente esa visión totalmente material que presenta del mundo, en el que llega a materializar lo espiritual, ¿no? Yo creo que Góngora era un tipo que pensaba más como Sancho, que los dos linajes que había en el mundo son el tener y el no tener, ¿no? Y nada más, os subiré también la clase de Quevedo esta semana seguramente, aunque no lo sé, ¿vale? Bueno chicos, un saludo.